Hermanos, del día de hoy, lección número 10, 5 de mayo, hermanos. Lección número 10 se encuentra ahí en Gálatas, capítulo 5. Vamos a la lectura, vamos a ir a Gálatas y Efesios esta mañana. Vamos a leer primero Gálatas 5, 22 y 23, y luego Efesios 4, del 1 al 3. Vamos a dar lectura a estas dos porciones para dar principio en esta mañana. Gloria al Señor. Primero Gálatas 5, 22 y 23, y luego Efesios 4, del 1 al 3. Gloria a nuestro Dios. Amén. Lo hallamos, hermanos. Yo leo el primero y ustedes el segundo, y luego vamos a Efesios. Gálatas 5, 22 dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Efesios 4:1 dice la palabra: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de paz. Y el 5 terminamos: un Señor, una fe y un bautismo. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias por perdonarnos, por amarnos, por bendecirnos, por guardarnos, protegernos. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en nuestra familia, en tus hogares y sobre la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría en lo alto, que juntos podamos entender esta lección y podamos poner por obra tu palabra, porque necesitamos ser hacedores y no tan solamente oidores. En este momento nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor. El tema, hermanos, es: el Espíritu produce paciencia, bondad y benignidad. Es el tema en esta mañana, hermanos. El Espíritu produce, dice, paciencia, bondad y benignidad. Son tres cosas que vamos a tratar en esta mañana, sobre especialmente la paciencia, hermanos. Hay muchos que se enojan, se encienden, no tienen paciencia muy rápido. Y es lo que vamos a hablar sobre la paciencia, la bondad y la benignidad. El texto dice claramente: antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también, dice, os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Y el tema central de esta lección es este: el Espíritu Santo, dice, produce paciencia, bondad y benignidad en el creyente. Este es el tema principal. El Espíritu Santo es el que produce paciencia, benignidad y bondad en el creyente. De nosotros no saldría. Tiene que venir de parte de Dios. La paciencia, la benignidad y la bondad. Tiene que venir de parte de Dios. Porque si usted y yo, hermano, simplemente en experiencias que tenemos, hermano, ¿cuántos manejan? ¿Cuántos van manejando? Y va alguien, hermanos, enfrente que el límite dice 55 y va 30. Y usted va atrás y no hay modo de pasarlo. ¿Qué pasa con usted? A ver, ¿qué pasa, hermanos? Si alguien va, es más, en el expressway, si ha encontrado a alguien que va a 40, a 45, y usted lleva prisa y va atrás y no la dejan pasar, ¿cómo se siente? ¿Hay esa paciencia en usted? No. ¿Se desespera? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que queremos tratar en esta mañana, sobre la paciencia, la bondad y la benignidad. Andar humildemente en el Espíritu, dice el escritor en esta mañana,
día tras día, produce cualidades que nos ayudan a amar a las personas como lo que hace Jesús, mostrando paciencia, amabilidad y bondad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con toda aquella gente que lo seguía? La mayoría lo seguía porque había una necesidad en él. ¿Y cuánta paciencia tuvo Jesús para atenderlos? A cada uno, atender conforme a su necesidad. Y a veces nosotros no tenemos esa paciencia para ayudar al que nos rodea, al vecino, a la familia, al pariente, al compañero de trabajo. Nos desesperamos. Andar humildemente en el Espíritu, día tras día, dice, produce cualidades que nos ayudan a amar a las personas como lo hace Jesús, mostrando paciencia, amabilidad y bondad. ¿Cómo respondemos? A veces parece que sería mucho más fácil vivir la vida cristiana uno solo. Ser un ermitaño, irte a esconder a una cueva donde nadie te mire para poder vivir una vida cristiana. Vivir en el desierto, escondido de toda la humanidad. Después de todo, muchos de los desafíos o del comportamiento cristiano sucede cuando convivimos con las demás personas. Cuando usted convive con aquel que le rodea, ¿quién le viene a enseñar el amor, la bondad, la misericordia, la humildad? ¿Quién te viene a enseñar? ¿Cómo puedo enseñar bondad? ¿Cómo puedo enseñar mansedumbre? ¿Cómo puedo enseñar misericordia si no convivo con nadie? No me puedo esconder. Yo tengo que convivir con la gente para enseñar lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios está produciendo en mi vida por medio del poder del Espíritu Santo. Hoy, todo tipo de personas en este mundo malvado, dice, son groseras, son irresponsables, son deshonestas, son abusivas y muchas cosas más que le podríamos agregar. Incluso dice, en nuestra iglesia, y no digamos iglesia, en nuestra familia, hay personas que toman malas decisiones, que tienen valores diferentes a los nuestros, que no piensan como nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender a sobrellevar a esas personas. Tenemos que aprender a sobrellevar. No sé, en su área, hermano, por ejemplo, yo platicaba con una compañera de trabajo esta semana y le digo, es que paso más tiempo con ustedes aquí en el trabajo que con mi familia. Estoy aquí con ustedes desde las 8 hasta las 5. En la casa estoy de las 5, digamos a las 10, 11, y te duermes 4 horas y levántate, y cuando te levantes te vas a trabajo, la familia no la miras. La miras 3, 4 horas, por mucho, durante la semana. Y con ustedes estoy 8 horas todos los días, aguantándolos, soportándonos unos a otros. Ahí viene la paciencia. Yo quiero que veamos. Hay mucha gente, como dice, malvada, grosera, irresponsable, deshonestas, abusivas, entre muchas cosas más, pero dice que hay muchas personas también dentro de la iglesia, dentro de la familia, con valores diferentes a los nuestros, que no piensan como nosotros, que tienen una personalidad que choca con la nuestra. ¿Cuántas personas usted ha dicho por ahí? Esa persona tiene sangre bien pesada. ¿No leí usted comentario? Esa persona tiene la sangre bien pesada. Pues no sé cuándo haya pesado la sangre, pero ¿en qué se basa? Como que no hay una comunión el uno con el otro, como que no se llevan. Pero la Biblia dice que yo tengo que amar a todos por igual. Me caigan bien, me caigan mal, yo tengo que amarlos. Me quieren o me odian, yo tengo que amarlos.
Dice que aún amemos a nuestros enemigos. Tenemos que aprender a amar aún aquel que nos hace mal. Por eso dice claramente, si somos sinceros, a veces incluso con las personas que aman a Jesús, puede ser difícil llevarnos bien. Me llamó la atención eso. ¿Cómo puede ser difícil de llevarte bien con alguien que ama a Dios? Eso me llamó la atención y yo pensando, meditando en ese párrafo que escribió el escritor, ¿cómo puede ser posible que si yo amo a Jesús, esa persona ama a Cristo, puede ser difícil llevarme bien? No debe ser difícil. Porque si yo amo a Dios, yo amo a la persona y quiero lo mejor para ellos. No puedo yo estar en contra de alguien. Si yo amo al Señor y esa persona ama al Señor, los dos tenemos que estar de acuerdo y aprender a amarnos y sobrellevarnos los unos a los otros. Yo tengo que aprender a respetar las decisiones de otras personas. Aunque no sean de mi agrado, yo respeto la decisión. Yo le digo, yo crecí en una iglesia, hermano, por 28 años, donde yo crecí, donde yo nací en la iglesia, donde yo me alimenté, donde yo crecí ahí en la iglesia. 28 años. Y había cosas que yo no iba de acuerdo. Pero sin embargo, yo platicaba con Dios y dije, Señor, tú sabes lo que haces. Yo no soy el líder, yo no soy el pastor, está en tus manos. De la manera que yo oraba. Yo no puedo cambiar a una persona. El único que puede hacer el cambio eres tú. Así que, Señor, está en tus manos. Esta es la manera que yo oraba. Cuando había cosas que yo miraba incorrectas, yo le decía a Dios, obra tú. Yo no puedo cambiar a una persona, pero tú sí la puedes cambiar. Tú me has cambiado a mí, tú me has transformado a mí, tú puedes cambiar y transformar a esa persona. Por eso les digo, no es difícil. Simplemente tenemos que dejarle todo a Dios. Yo con mis fuerzas no puedo hacer nada. Tiene que venir Dios a obrar en esa persona. La porción que leímos de Gálatas 5:22 son las tres, ahí encierra tres partes de lo que dice que el Espíritu produce: paciencia, bondad y fe. Que dice, más el fruto. ¿De dónde viene la benignidad, la bondad y la paciencia? El fruto del Espíritu. Pues dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra esto no hay ley. Esto es lo que produce el Espíritu. La paciencia, la paz y la benignidad. Dos palabras griegas, dice, similares, se traducen al español como paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. En nuestras traducciones de la Biblia, los dos significados se superponen. Así que echemos un vistazo a ambos para comprender mejor esta virtud de la paciencia. Dice la primera palabra griega, macrojumia. Pablo usó esta palabra en Efesios 4:2, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Aquí usa la palabra, hermanos, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué enseña el apóstol Pablo que tenemos que soportarnos los unos a los otros? ¿Qué dice? Pablo usó la palabra en Efesios 4:2 y Gálatas 5:22, que significa paciencia. Se construye a partir de otras dos palabras, macro y tumos. Macro significa largo, lejano, distante. Usamos una forma de macro en nuestra palabra macros. Son palabras que yo puedo pronunciar, hermanos. Macrocosmos, que se refiere a los confines distantes del universo. Y la palabra tumos, muestra violenta de ira. Esto es más que un sentimiento de enojo, podría llamarlo ira o rabia. ¿Cuántos se han encendido, hermano? O cuánto escuchan el dicho por ahí que dice, yo soy como, que no me tocan a mí porque yo soy como el cerillo.
Nada más me tientan y entiendo. No, hermano, esto no es de Dios. Busque que Dios le dé la paciencia. La paciencia, por tanto, es la santa disposición de estar lejos de la ira, lejos del coraje, lejos del enojo. Esto es algo, una virtud de la carne, la ira, la contienda, el enojo, el pleito. La carne quiere enojarse, la carne quiere pelear, la carne busca. Pero el Espíritu te dice claramente que la paciencia, aprender a soportarnos los unos a los otros. Aquí nos dice, en lugar de tener un temperamento explosivo o de irritarse fácilmente, un creyente controlado por el Espíritu que lleva el fruto de la paciencia está lejos siempre de estallar, de desesperarte. Yo trabajo en un lugar, hermanos, donde yo trato con el cliente todos los días. Yo trato con el cliente todos los días. Y la mayoría vienen siempre enojados. Yo tengo 15 años tratando con la gente. Ahí me daban 3 meses para que saliera de este lugar, de esa posición. Tengo 15 años. 3 meses y este se va. La posición que yo tengo ahorita, uno una semana, 2 semanas, otro 3 semanas, y todo se iba. Aventaban el trabajo, se iba. Ahí me daban 3 semanas. Y les digo, tengo 15 años. Y vienen, hermanos, bien enojados. Los escucho, se deshogan, ya que sueltan todo el enojo que tienen. Les digo, te puedo ayudar aquí, aquí no te puedo ayudar, aquí te puedo ayudar a tu departamento, y esto es lo que se puede hacer. Pero lo dejo que se desahogue, lo escuche. Y a veces las personas necesitamos aprender a escucharlas. Y hay mucha gente que no tiene paciencia de escuchar. A mí a veces me hablan, hey, ya. Porque hay personas que vienen y se deshogan de sus problemas que tienen, que nadie nos escucha. Se deshogan ahí. En 5 minutos me dicen toda la historia. Ahí estoy escuchando. Pero hay que aprender a escuchar para poder resolver. A veces ellos mismos, hablando conmigo, se resuelven su propia respuesta. No tengo que decir nada. Ellos mismos resuelven su propio problema. Solamente hablando. Es necesario aprender a escuchar. Por eso dice, la paciencia requiere, hermanos, mansedumbre, humildad para soportar los unos para los otros. Si no aprendemos a escuchar las dificultades, los problemas, la situación, nunca podremos ayudar a otros. De esta manera viene a hacer provecho, hermano. Ser pacientes. 15 años le digo. A veces sí ya. Les digo, antes estaba más joven, aguantaba más, ahorita más viejo, como que ya no les aguanto mucho. Pero tengo que aguantarlo, tengo que escucharlos. Porque antes decían, el joven que está ahí, quiero hablar con él. Ahora dicen, el viejito que está ahí. De verdad. Antes decían, ¿puedo hablar con el joven que está ahí? Con que hablé ahorita. Y ahora no, dice, ¿puedo hablar con el viejito que está ahí? Así. Los tiempos han pasado y no en balde. Pero sin embargo hay que aprender a ser tranquilos, a ser pacientes. Por eso dice claramente, la paciencia requiere humildad, mansedumbre, soportarlos unos a otros en amor. Nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestra iglesia, depende de ellos. La unidad del Espíritu la exige que la paciencia esté en nosotros. Y la Biblia nos dice, hermanos, también, claramente, si usted pide paciencia, ¿sabe cómo viene la paciencia? ¿Cómo produce paciencia en nosotros? Pasando por problemas, dificultades, cosas difíciles para poder ser paciente. El que pide paciencia, usted quiere, Señor, dame paciencia, le van a venir muchos problemas. Es la única manera para que la paciencia se produzca. Aprender a soportar todo lo que venga. Aprender a ser a un lado y confiar en Dios. Es difícil, pero usted lo puede llegar a lograr. Pero aprenda a escuchar, aprenda a esperar,
Aprenda a quedarse callado muchas veces. No explote. Como dice un anuncio, un comercial que decía cuando estábamos en la televisión mexicana: antes de actuar, cuenta hasta 10. No te airees, no te enojes, sé paciente. Por eso dice, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia depende de la paciencia. La unidad del Espíritu lo exige, esta paciencia. Una gran paciencia la da solamente Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Si usted no busca la guianza del Espíritu Santo que lo guíe, usted se va a desesperar muy fácil. Luego se desespera. Dice Santiago 5:7. Santiago capítulo 5, versículo dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué hace el que siembra? Prepara la tierra, prepara que llueva, avienta la semilla, la cultiva, le quita las hierbas y luego nace la planta, pero tiene que esperar la lluvia temprana y tardía para que produzca. Si no llueve, se acaba, se seca. Pero es paciente, tiene que esperar. Mire, simplemente, ¿cuántos años cree usted que se tarda un árbol frutal para dar fruto? ¿Entre 5? ¿Entre 3 a 5 años? Para que dé fruto un árbol. Si usted lo siembra de semilla, ¿cuánto tiempo tarda? Yo tengo que ir a hablarle al aguacate, ya tiene 2 años que no da nada. La última vez le dije, si este año no das, te voy a cortar. Y se llenó de aguacates. Llevan 2 años que no dan. Lo voy a decir otra vez, o das o te corto. La Biblia dice, la higuera, pues Jesús no encontró fruto en él, la maldijo y se secó. Así que, hermanos, ¿cuánto tiempo se tarda un árbol para dar fruto? Si no es el labrador paciente, esperar para recibir la cosecha. Esperar. Imagínese un labrador que siembra una labor de naranjo, tiene 2 años esperando con paciencia que dé fruto, venga un helado y le queme todo. Y tiene que empezar otra vez de nuevo. Y simplemente tiene que ser paciente, volver a cultivar los árboles, volver a trabajar, volver a ser paciente. Esta paciencia es la que Dios quiere en el pueblo de Dios. ¿Qué dice la porción? El Espíritu Santo no solo produce en nosotros la paciencia para tratar con todo tipo de personas. La paciencia no solamente para tratar con todo tipo de personas, sino que también nos ayuda a sobrellevar las circunstancias difíciles. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, un problema financiero. Por ejemplo, un problema en diferentes cosas que estemos pasando. No solamente entre personas. La enfermedad puede también venir. La economía también puede escasear. Y simplemente tenemos que aprender a esperar en Dios. Pues dice, la palabra también nos ayuda a sobrellevar circunstancias difíciles. La segunda palabra griega que a veces traduce como paciencia o resistencia es hipómono. Junto con otros escritos del Nuevo Testamento, Santiago usó esta palabra para describir la resistencia necesaria para hacer frente a las aflicciones. Como en Santiago 5:10, ¿qué dice la palabra? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job esperó con paciencia. Perdió todo lo que tenía. Perdió toda su familia. Y al final vino una enfermedad en su cuerpo. Pero sin embargo Job siguió confiando en Dios. Y aún dijo él, si aún me muero,
Aún del polvo Dios me levantará. Esta es la confianza y paciencia que tenía Job en Dios. Y es lo que Dios quiere que en nosotros. Esa paciencia que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, yo tengo que aprender a esperar en Dios. Como que vemos que toda puerta se cierra, que nadie nos da una oportunidad. Usted piensa de esta manera. Yo siempre le digo, cuando una puerta se le cierre, usted diga, gracias a Dios, me la cerraste porque no me convenía. Vuelva a intentar una nueva oportunidad. Y le dicen que no, dígale, gracias a Dios, tú sabes por qué me la cerraste. Y sigue intentando. Ahí es cuando Dios quiere glorificarse en darte algo bueno, cuando usted sabe darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Que dice el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué dijo Job? ¿He de bendecir a Dios solamente cuando las cosas me van bien? No. Dijo Job, yo bendeciré a Jehová siempre, en lo bueno y en lo malo. Cuando no sale como yo quiero, no se preocupe, dele gloria a Dios. La Biblia dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar. Juntamente con el problema, juntamente con la situación, Dios nos da una salida. Es lo que dice la palabra. Tenemos que aprender a confiar en Él. También dice, tomad como ejemplo de aflicción la paciencia de los profetas, la paciencia de Job. También se construye a partir de dos palabras, hipo y meno. Hipo, que significa por debajo. Un ejemplo de este preficio es hipoglucemia, que se refiere a una disminución anormal del azúcar en la sangre. O meno, que significa permanecer. Por lo tanto, este tipo de paciencia conlleva la idea de permanecer debajo y perseverar, mientras que todo se viene encima de mi vida. Yo tengo que aprender a perseverar en medio de toda situación que estoy viviendo. En la enfermedad, en las aflicciones del mundo, en los problemas, en las dificultades familiares, en todo, yo tengo que permanecer fiel a Dios. Usted quiere que Dios se glorifique y usted quiere ver el poder de Dios, aprenda a decir a Dios gracias en todo. No solamente cuando las cosas, porque mucha gente busca a Dios cuando las cosas le van mal. Y cuando van bien, se olvidan. Y no, hay que buscar a Dios siempre, en lo bueno y en lo malo. Tenga o no tenga, esté sano o esté enfermo, yo tengo que aprender a bendecir a Dios. Por eso dice, nuestro mayor modelo de ambos tipos de paciencia es el mismo Jesús, que en Hebreos 12, 1 al 12, el autor describe cómo el hipomono de Jesús debería inspirar la nuestra, cuando recordamos todo el sufrimiento, la hostilidad que soportó por el gozo puesto delante de Él. A nuestro ánimo no se cansará ni hasta desmayar. ¿Y cómo explica Pedro la macromonía de Jesús, que está relacionada con el momento de su regreso? ¿Qué dice la palabra? Que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. ¿Qué nos está diciendo, hermano? La mayoría de conocemos y servimos a Dios, esperamos el regreso de Jesús a levantar a su pueblo. Es lo que esperamos. Este gran acontecimiento que por más de 2000 años estamos predicando. Y la misma palabra nos dice, así como los discípulos vieron a Jesús descender de la tierra hacia el cielo, Él mismo dijo, así como me ven, así vendré. Y es lo que esperamos. La iglesia espera este regreso. Y todo esto que está aconteciendo en este mundo, hermano. La Biblia dice que aún la naturaleza gime, desea el mismo regreso del Señor.
Pero sin embargo es necesario esperar con paciencia, porque Él es misericordioso. Él no quiere, hermano, que la gente se pierda. Él quiere que todos vengan a un arrepentimiento. Y Él sigue dando la oportunidad a la humanidad que busque de Dios. Que dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Es la que dice la Biblia. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Es necesario que busquemos a Dios hoy más que nunca. Los tiempos van a ser más difíciles. Problemas, circunstancias, hermano. Usted está viendo lo que está aconteciendo alrededor, las situaciones, hermano. Y simplemente la Biblia dice que solamente es principio de dolor. Principio de dolor. Faltan muchas cosas por llegar. Pero simplemente la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la confianza que yo tengo en Él. Que si yo creo en Él, Él va a suplir mi necesidad. Él va a obrar en mi familia. Él va a obrar en mi vida. Pero tengo que estar presente con Él. La conversación es una de las principales formas en que las personas interactúan entre sí. Cuando los creyentes reconocen el valor que Dios da a cada persona y se niegan a participar en guerras de palabras, mostramos la piadosa disposición de la bondad. ¿Cuántas personas, hermanos, yo le digo, empiezan a discutir la palabra de nuestro Dios? Y la palabra no se discute, la palabra se pone por obra. La palabra se pone por obra. Yo tengo que ser un hacedor de la palabra, no alguien que discute la palabra. Por eso dice, además de evitar los estallidos, la rabia, la amabilidad en la conversación nos guarda de participar en rencillas verbales. Puede ser tentador declarar con arrogancia una opinión teológica, una opinión política en público, pero piensen esto, podría terminar en una desagradable discusión con alguien que pudo haber llevado a los pies de Cristo. Pudo haber llevado a alguien a conocer a Jesús, pero por la discusión, por la arrogancia, por las palabras fuertes que usted dijo, acabó con todo. Es necesario aprender, hermano, a ser pacientes y a no pelearnos, a alegar unos con otros, no ponernos en discusión el uno con otro, sino ser pacientes. La bondad es parte también, o es producto del Espíritu. El Espíritu es el que viene a traer todo esto a nuestras vidas. Puede decir, los sinónimos de amable incluye ser pacífico, ser tranquilo, ser tolerante, ser sereno. ¿Cuáles de estas características necesita que el Espíritu produzca en su vida? Es la pregunta que hace. ¿Cuáles de estas características hacen falta en su vida y en la vida? Ser suave, ser pacífico, ser tranquilo, ser tolerante, ser sereno. ¿Cuáles de estas hace falta en nuestra vida? ¿No somos serenos? ¿No somos tranquilos? ¿No somos pacíficos? ¿No somos tolerantes? ¿Qué hace falta en nuestra vida? Que el Espíritu nos pueda dar. Dios por medio de su Espíritu Santo viene a obrar en nuestra vida. En Tito 3:1, sabemos que no debemos usar el nombre del Señor en vano. Es lo que dice la palabra. Pero Pablo dice a Tito en 3:2 que los creyentes también deben honrar a las personas, negándose a participar en calumnias. Escúcheme. Tenemos que atender en lo que dice. No participemos en calumnias. ¿Cuántas personas se compran para testificar falsamente? ¿Cuántas personas, hermanos, en las prisiones están siendo inocentes? Inocentes por calumnias, por falsos testimonios. Gente que se les pagó para testificar. Yo lo vi. Es mi testigo. Yo estaba ahí. Soy testigo. ¿Cuánta gente, hermanos,
está en una prisión inocentemente. ¿Cuántas personas han pasado 20 años, 30 años ahí y luego les dicen disculpas? Nos equivocamos. Toda una vida encerrados y luego les dicen discúlpeme, nos equivocamos. Una disculpa. Ya encontramos al culpable, o ya declaró el culpable. Por eso nos dice claramente, no participemos en calumnias. Nuestra cultura sobresale en la difamación. La palabra grotesca está de moda, el civismo no lo está. Los motores de búsqueda en línea se están diseñados para conectarnos con fuentes con las que estamos de acuerdo. En lugar de aprender nuevas perspectivas, consumimos solo lo que alimenta nuestros prejuicios. A medida que tenemos más seguidores y a estos se enojan más, podemos quedarnos atrapados en el frenesí. La gente a veces defiende tal difamación diciendo, es un país libre, yo puedo decir lo que yo quiera. ¿No hemos escuchado estas palabras muchas veces? Estamos en un país libre, yo puedo decir lo que quiera. Pero no difamemos, no echemos mentiras. Si va a decir lo que quiera, pero que sea verdad, que sea lo justo, no la mentira y el engaño. Si usted va a declarar la verdad, diga la verdad. No diga cosas que no son correctas. No difame a persona negando a participar en las calumnias, calumniando a otras personas. A veces una persona dice lo que otra persona dijo y esa persona está mintiendo. No repita lo que alguien más le diga. Aprenda, hermanos. Por eso hay tantos problemas, tantas aflicciones, tantas guerras. ¿Por qué? Por nuestros desacuerdos, por decir cosas que ni sabemos. ¿Cuántas familias se han destruido, hermanos? ¿Cuántas iglesias se han dividido por comentarios, cosas sin fundamento, por solamente alguien dijo, sin tener pruebas? Por eso habla claramente, rechacemos las conversaciones que difaman a otra persona. Hagamos un lado, no seamos participantes de esas mentiras o de ese engaño. La gente a veces defiende la difamación diciendo, es un país libre, puedo decir lo que quiera, pero Pablo dice lo contrario en Tito 3:1-2, pero no se lo merece. Las personas impenitentes podrían replicar. Pablo continúa diciendo en el versículo 3 que nosotros tampoco lo merecíamos. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero sin embargo Él vino a rescatarnos. Su amor, nuestro Salvador apareció y nos rescató. ¿Merecíamos la salvación que Él nos trajo? Absolutamente no, por malos y pecadores. Pero sin embargo dice, no fue por algo bueno que hubiéramos hecho, fue solo por su misericordia. Fue solamente por su amor que Él se entregó en una cruz por ti y por mí. No porque fuéramos buenos, no porque fuéramos buenos, simplemente por su amor, su bondad y su misericordia. Él mismo se entregó para rescatarte a ti y rescatarme a mí, porque no íbamos por un camino derecho. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. La Biblia nos enseña solamente hay un camino para la vida eterna. Y ese camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, la palabra, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Por Jesús. Es necesario que busquemos la guianza del poder del Espíritu Santo. No andemos en disputas y no andemos en cosas que difamen a otra persona. Tengamos cuidado. Es mejor a veces mantenernos callados si no sabemos lo que está pasando. ¿Cuánta gente ha sido difamada? ¿Cuánta gente ha sido destruida? ¿Cuánta gente está sufriendo todavía con esas heridas por difamaciones, por habladurías? Están sufriendo. Hay heridas en el alma, hay heridas en las cuales Dios necesita sanar. Dios necesita cicatrizar esas heridas porque lo han herido, lo han difamado. Y eso es triste. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, que tengamos cuidado.
nuestro hablar sea sí o sea no. Y tengamos cuidado, que la Biblia me enseña que toda palabra ociosa, así lo describe, toda palabra ociosa que salga de mi boca, yo voy a dar cuentas a Dios. Toda palabra sin fundamento, toda palabra que no tenga por qué decir, yo voy a dar cuentas a Dios. Tengamos cuidado con lo que hablamos, es lo que dice la palabra. Toda palabra ociosa que salga de mi boca, yo voy a dar cuentas ante Dios. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque un día Dios nos llamará a cuentas, de ahí no ver, él me dijo, ella me dijo, tú eres responsable de tus propias palabras. No que me dijo aquel, no que me dijo el otro. Tú vas a ser responsable. Ahí no va a haber un defensor. Tú te vas a tener que defender solo. ¿Por qué hablaste lo que no digas? Por eso dice, evitemos las disputas y las difamaciones. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Es lo que nos dice Tito 3, del 1 al 5. Y déjeme, el Tito se me perdió. Ando un poquito atrás. Tito 3, 1, 5. Recuerde que se sujete a los gobernantes, que se sujete a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Así dice la palabra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de la corrupción, deleites, diversiones, viviendo en malicia, viviendo en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. No porque seamos buenos, es por su misericordia. Por eso es necesario, hermano, que no andemos en pleitos, en disputas o en difamaciones. De esto nos habla la palabra en esta mañana. Parte 3. Participantes o practicando ser el prójimo. Aquí nos habla de una parábola, hermanos. Usted la conoce, la parábola, hermanos, cuando nos habla Jesús, que les habló a los fariseos, que hubo un hombre que fue golpeado por ladrones. Lo golpearon, le dejaron medio muerto allá. Dice que pasó el sacerdote y dijo, borracho, y se pasó. Pasó el levita, lo criticó, pero pasó un samaritano, al cual nadie los querían, los samaritanos, ni les hablaban. Pasó un samaritano y vino y hizo misericordia con este ladrón, con este moribundo que estuvo. La bondad, dice, es una actitud de compasión y generosidad. Quiero que entendamos esto. La bondad es una actitud de compasión y ser generoso. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, más allá de las buenas intenciones, este tipo de bondad lleva a la acción. No solamente la intención es buena, sino la acción. No hay mejor ejemplo de esta santa disposición que el buen samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos, porque los samaritanos eran raza mezclada entre un extranjero y un judío. Entonces el judío los rechazaba porque estaban mezclados. No eran judíos originales. Entonces ni hablaban con ellos, ni los trataban, porque eran personas que se habían mezclado. Entonces dice, pero un hombre en la historia de Jesús representaba a Dios mucho mejor que los líderes religiosos judíos. Fíjese en la naturaleza activa de la bondad del samaritano. Después de ver un completo extraño en apuros, el hombre samaritano fue generoso en todos los sentidos. Su tiempo, su energía, sus posiciones y su dinero. Mire, vamos a leer la historia, hermanos, para que la entendamos mejor. Váyase ya a Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. El 30 dice, 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote, dice, por aquel camino, y viéndolo, pasó de largo. Ahí quédate. Asimismo dice un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino acerca de él, viéndolo, fue motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. Fíjate lo que hizo. Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús les dice, ¿quién fue de estos 3, te parece, que fue el prójimo de que él cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia. Pero entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así les habla. Por eso dice, no hay mejor ejemplo de esta disposición del buen samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos, pero este hombre en la historia de Jesús representaba a Dios mucho mejor que los líderes religiosos judíos de aquellos tiempos. Fíjese en la naturaleza activa de la bondad del samaritano. Después de verse de un completo extraño en apuros, el hombre samaritano fue generoso en todos los sentidos. Tomó tiempo para dedicárselo. Lo curó, lo levantó y se lo llevó a un mesón. Dejó dinero pagado, mas dijo, y cuando regrese, si les debo, se los pago. En otras palabras, no solamente vio la necesidad, sino que accionó. Hizo lo que tenía que hacer: curarlo, vendarlo, poner en un lugar seguro y dejarle a alguien que lo atendiera mientras él regresaba. Este ejemplo que nos da es un ejemplo de practicar la bondad con el prójimo. No solamente decir lo que vas a hacer, hazlo, acciona, actúa. No lo pienses, voy a hacer esto. No, actúa y hazlo. Esto es lo que nos enseña: practicar la bondad con nuestro prójimo. Tenemos que aprender no solamente a decir, sino a hacerlo, accionar. Efesios 4:21. Efesios 4, Pablo explica cómo crece esa bondad, despojándose del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, tan felizmente como se deshace de la ropa sucia cuando le ofrecen vestirme con ropa nueva. Entonces, que ha guardado en su armario demasiado tiempo. A medida que aprendemos continuamente la verdad que proviene de Jesús, continuamos quitándonos las cosas que no agradan a Dios, que no agradan al Espíritu, permitiendo que la reemplaza con nuevos pensamientos. ¿Qué dice Efesios 4, hermanos? Si traje la Biblia que sí predica, hermanos, ya ando batallando. Efesios 4, 21 al 32, dice la palabra: si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual desechemos la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. De esta manera nos habla el apóstol Pablo al libro de Efesios. Y el capítulo 5, versículo 8, dice la palabra: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Que dice: porque la bondad del Señor, la bondad y la justicia y la verdad son partes del fruto del Espíritu. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros. Dejemos que los frutos del Espíritu abunden en nuestra vida. ¿Y sabe cómo puede usted dejar que los frutos del Espíritu abunden? Buscando de Dios. ¿Sabe por qué nos gana la carne? Porque la carne la alimentamos bien. La carne quiere ver televisión todo 8 horas, 5 horas, 3 horas, no sé cuántas horas, y se las da. Está sentado en la televisión, está sentado en el internet, está sentado en el teléfono, a la carne le da todo lo que este ojo, este oído quiere oír. La carne. El alma pide esto que está haciendo ahorita, escuchar palabra de Dios. Nuestro espíritu pide lo de Dios. ¿Y qué hacemos? Nomás un día por semana alimentamos el alma. Todos los días usted agarra un pasaje de la palabra y léalo. No porque no viene aquí, usted puede alimentarse con la palabra en su casa. Lea un versículo, 2, 3 versículos y medite en ellos todos los días. Medítelos, léalos. Tiene que alimentarse la palabra. La Biblia dice claramente, hermanos, que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y la única manera que podemos agradar a Dios es con la fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y la única manera que produzca fe en mí, yo tengo que escuchar palabra. Dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo le digo, lea versículo diario y medite en lo que ha leído, para que alimente a su espíritu todos los días y no le gane la carne. Alimente a su espíritu para que los frutos del espíritu, que es amor, fe, templanza, pureza, mansedumbre, bondad, misericordia, amor, gozo, todo eso produzca usted y pueda hacer lo que la Biblia me enseña. Una cosa importante: apréndase a amarse, a respetarse a sí mismo. Ámese y respétese a sí mismo para poder amar y respetar al que le rodea. Es otro consejo que les doy. Yo tengo que aprender a amarme, yo tengo que aprender a aceptarme, yo tengo que aprender a quererme a mí mismo para amar, respetar al que me rodea. Si yo mismo no me amo, yo mismo no me respeto, no voy a amar ni respetar. Esto es lo que nos enseña la palabra. Yo tengo que aprender a ser hacedor. Yo tengo que experimentar. Yo tengo que vivir lo que yo estoy declarando. Es necesario. Por eso dice claramente: el Espíritu produce paciencia, bondad, fe y benignidad. Termino con esto. La confianza en el amor de Dios por nosotros, junto a la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos hace dar frutos de amor, de gozo, paz, semejante a lo de Cristo. También nos convertimos en el conducto del amor de Dios hacia los demás, mostrando la paciencia, mostrando la amabilidad y mostrando la bondad. Pida al Espíritu Santo que le ayude a producir el fruto de la paciencia,
con las personas y con las situaciones que enfrenta. Memorice Proverbios 15:1 y cuente el número de veces esta semana en que intencionalmente lo pone en práctica. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué dice? Las blandas respuestas quitan la ira, mas la palabra áspera hace subir al furor. Esta es la porción, o este es el versículo que tiene que memorizarse esta semana, hermano. La blanda respuesta, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir al furor. Memorice Proverbios 15:1 y cuente el número de veces esta semana en que intencionalmente lo pone en práctica. Elija ser amable en sus conversaciones en lugar de elegir conflictos. Pide al Señor que construya un puente que pueda traer a otros a Él a través de ustedes. Es lo que nos enseña en esta mañana la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir conforme a la palabra, ser hacedor de la palabra y no solamente oidores. Háganlo y ponga por obra. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando tu gracia, tu favor y tu misericordia. Hemos compartido la enseñanza. Te pido, Dios, que una palabra, Señor, haya quedado en tu corazón, en nuestra mente, y que podamos ser edificados de una manera para que usted venga a ser glorificado en nuestra vida. Sabemos, Dios, que en medio de toda situación tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y las cosas que vienen en nuestra vida, Señor, es para enseñarnos una lección. A veces no nos gustan, a veces nos duele, a veces sufrimos, pero sin embargo, Señor, tú sabes que es lo mejor para mi vida. Yo tengo que acatar tu voluntad. Yo te pido, Señor, en este momento, por todo lo que estamos pasando, yo te doy gracias. Por cada familia que está aquí representada, Señor, gracias por ello. Te pido que bendiga su vida, su familia, sus hogares, su entrada, su salida. Todo lo que hagan, Señor, sea bendecido y sea prosperado. Hemos venido, Señor, para bendecirte a ti. Hemos venido, Señor, para glorificarte a ti. Hemos venido para que tu palabra nos toque, tu palabra nos edifique. Toda herida, Señor, que está en nuestra alma, aquellas personas que nos han lastimado, aquellas personas que nos han herido, te pido, Dios, por ellas, que las bendiga, Señor, que las guarde donde quiera que estén, Señor. Te pido por ellos, bendición para ellos. Tu palabra dice, Señor, que bendigamos a aquel que nos hace mal y ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Yo te pido, Señor, por todos aquellos, Padre, que piensan mal de nosotros, que nos critican, que se burlan, que se ríen. Te pido por ellos, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, que tú los prosperes, Padre, en grande manera. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe y que todo lo entiende. En este momento intercedemos por todo este pueblo, intercedemos por sus necesidades, intercedemos por cada uno, Padre, para que usted venga a ser glorificado. En este momento, Padre, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.